Seguimos para a próxima apresentação. Chamo então David Sarmiento, técnico especialista da TROPS, para nos falar sobre a importância do controle nutricional do abacate. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la organización por invitarnos a colaborar en estas jornadas tan interesantes, aunque el programa es cargado y empezamos a estar todos un poco cansados. Bueno, vamos a hablar un poco de la fertilización en el aguacate, pero entiendo que la fertilización nos tenemos que ir o ver cómo es de importante la fertilización en el cultivo del aguacate. Creo que esta diapositiva resume un poco todo lo que hemos hablado esta tarde y es la clave del cultivo del aguacate. Si dijéramos que este círculo que tenemos aquí, el puntero, este círculo que tenemos aquí es el 100% de mi finca de aguacates. La clave principal es elegir bien dónde planto mi finca, saber bien qué suelo tengo en mi finca para elegir un buen patrón, que eso es fundamental. Y una vez que he hecho bien esos primeros deberes, esto es el 100% de mi finca de aguacate. Y lo he puesto en los cuadros, unos más grandes y otros más pequeños, porque creo que la clave del cultivo del aguacate es el riego, ya lo hemos hablado esta tarde aquí. Un riego eficiente o eficaz es fundamental. Otra cosa fundamental, que hasta ahora en Portugal no ha sido muy problemática, porque las plantaciones tienen todas menos de 10 años, o la mayoría, es la poda, factor clave en la producción del cultivo del aguacate. Y un complemento, ojo, un complemento es la fertilización. Los agricultores queremos solucionarlo todo con un producto milagroso, con un producto para que me cuaje, con un producto para que no se me caiga la fruta. No. La fertilización en el aguacate es un complemento. La clave es el riego y la poda. Evidentemente, la fertilización es importante, pero el riego y la poda es la clave del aguacate. En cuanto al clima, tenemos que tener en cuenta que el aguacate es muy sensible al viento. Aquí vemos cortavientos en una finca en Vélez, Málaga, cortavientos en una finca en Valencia o súper cortavientos en Nueva Zelanda en la reciente visita que hemos hecho al Congreso Mundial del Aguacate. El viento es un factor determinante, con lo cual, donde las fincas donde haya incidencia de viento, tenemos que intentar proteger nuestras plantas. Otro factor importante es el frío. Las heladas. Antes el profesor Duarte ha presentado unas tablas en las cuales hablaba incluso de tolerancia del aguacate hasta -4, -5 grados. La experiencia nuestra es que cuando las temperaturas bajan a -1 o -2 o tenemos muchos días acumulados de 0 grados y de 1 grado sobre 0, la fruta empieza a sufrir bastante, con lo cual perdemos mucha calidad. Con lo cual, cuando tenemos una finca que está expuesta a helada, tendremos que determinar si poner o no sistema antihelada o si o no plantar aguacate. Porque cuando tenemos mucha incidencia de frío y ponemos un sistema antihelada con aspersión aérea, podemos tener como consecuencia encharcamiento del suelo y podemos tener consecuencias de fitópteras. Y si ponemos molinos de viento, cuando las temperaturas son heladas polares y no son de inversión térmica, sino que son entradas de aire polar, el molino no nos lo va a proteger, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta previo a las plantaciones y no siempre se está teniendo en cuenta. Aquí hablaba antes de que cuando las temperaturas son de 0 grados o de 1 grado sobre 0 y empiezan a acumularse en muchos días, el agricultor ve que su fruta está perfecta y sigue recolectando, pero realmente esto es fruta que parece que está perfecta o está bien, y esto es fruta que después de una helada de -1 grado, -2, 0 grados,
el agricultor empieza a caérsele 3 frutos y quiere coger su fruta rápido, porque dice que se le está madurando. Y el problema no es de maduración, el problema es que la fruta está helada, ¿vale? Entonces, lo que hablaba antes Enrique al principio, de que tenemos que ser competitivos y la única manera que tenemos nosotros de ser competitivos con respecto a toda la fruta que nos llega de fuera es con la calidad, porque sí que ahí tenemos nuestra baza. La baza de la península ibérica en el mercado europeo es la calidad con la que podemos llegar al mercado final. Otro factor importante dentro del clima son las altas temperaturas. Cuando sufrimos altas temperaturas, a los 7 días, 8 días, 6 días, sufrimos esto, que es una caída masiva de fruta, ¿vale? Y esto no lo vamos a poder solucionar. Esto tenemos que verlo antes, hacer un estudio climático de mi finca y ver con qué problemática me voy a encontrar. Y después, otro factor determinante, como hablaba antes, era el suelo. Nosotros tenemos que cultivar en diferentes tipos de suelo. Aquí podemos tener un suelo ideal, una cantidad de materia orgánica importante, suelo que es caliza pura, con una cantera que hay al lado, suelos un poco mejores, suelo arcilloso, que nos encontramos aquí en la zona de Portugal, pizarra, que es lo que nos encontramos en la zona de Málaga. Bueno, nos encontramos, esto es un suelo de Sevilla, donde se cultivaba antes arroz, y aquí hay una capa salina que me va a impedir cultivar el aguacate, literalmente. Entonces, todo esto tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el patrón más adecuado, como bien ha dicho Elsa. Lo ideal que nos tenemos que encontrar en nuestra finca de aguacate es un sistema radicular superficial. Hay que tener un porcentaje alto de raíces fuera del suelo, en la hojarasca, en el mulching que creemos, en la capa orgánica. Eso es fundamental para cultivar aguacate y tener éxito. Importantísimo. Y aquí os pongo un ejemplo de una finca que se plantó, ahora voy a presentar los datos de suelo, de una finca que se plantó hace ya 40 o 42 años, en los cuales partíamos de un suelo de pizarra como el que hemos visto anteriormente, partíamos de este suelo, que es literalmente un soporte, ahí no aporta nada, es una pizarra pobre. Partíamos de ese suelo y nos hemos encontrado después de 40 años que tenemos un perfil de más de 20 centímetros, cerca de 30 centímetros, que es pura materia orgánica. Y cuando digo pura materia orgánica, estamos hablando de un suelo con un 0,25% de materia orgánica inicial, que en el año 2004 tenía un 1,67% de materia orgánica, que en el año 2021, después de llevar 40 años triturando restos de poda y aportando el 100% de los restos de poda al suelo, que es fundamental en el cultivo del aguacate, crear una cubierta inerte o cubierta vegetal, es fundamental. Actualmente en esa finca hay ya un 8,7% de materia orgánica, que es más materia orgánica que algunos suelos de bosque. Con lo cual, el aguacate, muchos lo tienen demonizado como es un gran consumidor de agua, que estamos viendo esta tarde aquí, que realmente es como otros cultivos, pero sí que hay una cosa que es buena en el aguacate, que es un gran mejorador de suelo agrícola. Partimos de suelos pobres y después de X años el aguacate deja un suelo bastante mejor que del que se encontró al principio. Esto creo que es importante y también hay que tenerlo en cuenta, ahora vamos a hablar a la hora de fertilizar, porque no es lo mismo cuando empezamos con un suelo con poca o ninguna materia orgánica que cuando ya tenemos un suelo con 30 o 40 años de cultivo, que tenemos una materia orgánica muy alta, la necesidad de nutrientes y la vida microbiana que tenemos en el suelo cambia mucho la necesidad de nutrientes de la planta. Con lo cual, lo que queremos decir aquí es que hay que incorporar todos los restos de poda al suelo y cuidar el suelo, que no siempre en los cultivos, no solo en el aguacate en general, no siempre los agricultores hemos cuidado el suelo y creo que es fundamental. Bueno, otra de las condiciones mínimas, hablaba antes que de la importancia del riego. Es importante de que nuestro riego tenga un coeficiente de uniformidad más del 90%. Todas estas cosas que parecen básicas, después vamos al campo y lo normal es no ver esto, es muy difícil. Nadie realiza verificaciones, todo el mundo dice, no, yo tengo un súper sistema de riego ya, pero tu riego es uniforme, nadie lo comprueba. Creo que es necesario que los agricultores nos acostumbremos a realizar estas tareas y intentar mojar pues, un 25 o un 30% de área mojada con 2 o 3 líneas de riego. Y tener en cuenta que la distancia entre goteros no siempre tiene que ser igual. Primero tengo que conocer mi suelo, ver si tengo un suelo de arcilla, un suelo franco, un suelo arenoso, porque el bulbo mojado es diferente y la distancia entre goteros que yo necesito también es diferente.
Y yo creo que aquí, en esta diapositiva, que es un poco rara, está la clave del cultivo. Yo estoy convencido que el éxito del aguacate está en un riego eficaz y eficiente. Aquí hemos hablado esta tarde de dotaciones de 8.000 metros cúbicos, de 6.000. Yo veo esas dotaciones y ahora mismo me parecen ciencia ficción. Allí en Málaga, la dotación, o en Andalucía, la dotación que tenemos es oficial, 5.500 metros cúbicos por hectárea, con lo cual tenemos que ingeniárnoslas para producir con 5.500 metros cúbicos. Pero no solo eso, sino que en época de sequía, como llevamos los últimos 3-4 años, hemos estado produciendo con 3.000 metros cúbicos por hectárea y año. Es decir, se puede producir aguacate con menos agua. Lo que hay que hacer es utilizar la gota de agua en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Eso nada más que lo podemos conseguir instalando en nuestras fincas sensores de humedad, sabiendo interpretar esos sensores de humedad y con mediciones de temperatura, humedad, dendrometría, que son muy importantes para el cultivo del aguacate. Este es un proyecto que tenemos en TROPS ahora mismo lanzado, en el cual se van a hacer una implantación masiva de sensores de humedad en las fincas. Estos sensores nos van a dar unas medidas que van a ir a una nube, la cual estamos preparando con inteligencia artificial, de manera que todos los agricultores reciban unas recomendaciones de riego diarias o que directamente el sistema actúe sobre la finca de manera que el agricultor no intervenga en el riego. Ya hemos puesto en marcha unas cuantas fincas en las cuales el agricultor no interviene en el riego y todas ellas mejoran, van mejor que cuando el agricultor interviene. Y el otro aspecto importante que os comentaba antes es la poda. La poda es otro de los aspectos clave en el cultivo del aguacate. Esto que veis aquí hace que los rendimientos bajen mucho. Ustedes todavía no tenéis mucho de esto, pero en los próximos años lo vais a tener. Todos los que hemos cultivado aguacate hemos caído ahí, en el de la derecha. El ideal es el de la izquierda, pero todos vamos ahí. O trabajamos en el tema de la poda o al final caemos. Y como partimos de los primeros 10 años en los cuales el aguacate produce mucho y produce bien con poco gasto de poda, cuando llega el año 10-11, que aquello empieza a cerrarse, empezamos a tener que meterle gasto al aguacate porque necesitamos mano de obra de poda especializada y además empezamos a reducir ingresos, con lo cual esto es la pescadilla que se muerde la cola. Nos tiramos 4 o 5 años sufriendo, después ya nos mentalizamos y sabemos que hay que podar y nos encontramos después pues, con fincas con 30 años que están de esta manera. Eso es posible, pero yo estoy seguro que la mayoría vamos a pasar por el quinario de este. Y eso es un quinario. Bueno, y vamos a hablar un poco de fertilización. En la fertilización hay muchos aspectos que intervienen. Uno de ellos es la cosecha estimada, la cosecha que yo espero o la cosecha que he tenido el año anterior, que interviene en la cantidad de nutrientes que yo tengo que aportar. Necesito saber el tipo de suelo que tengo, cómo va mejorando, es decir, periódicamente tengo que hacer un análisis de suelo cada 3-4 años. Necesito saber qué agua dispongo, porque el agua en los últimos años está muy cambiante y pasamos en finca de tener aguas muy buenas a pasar a tener aguas ahora mismo, por lo menos en Málaga, que son tremendas. Y fundamental el análisis foliar. Con la suma de todos estos aspectos vamos a calcular pues, el total de nutrientes necesarios para nuestra finca. Y el nombre de la charla es fertilización eficaz. Esto no es fertilización eficaz, esto es una obra de ingeniería, pero fertilización eficaz no es esto. Y esto lo hay todavía en muchas fincas, ¿vale? Entonces es importante tener un buen sistema de aporte de fertilización. Bueno, en esta gráfica podemos ver los minerales extraídos por el aguacate, por una producción de 10 toneladas, en la cual vemos, ya del tirón, del principio, vemos que el aguacate extrae bastante nitrógeno, extrae bastante potasio, es exigente en calcio, es exigente en magnesio también, y los microelementos más importantes que intervienen en el cultivo del aguacate, como son el hierro, el zinc, el cobre y alguna rara vez, el manganeso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis foliar anual, en el cual lo tomamos en otoño, en los meses de octubre o noviembre, y vemos aquí un crecimiento del aguacate, crecimiento anual, aquí terminó el año anterior, crece, tenemos un crecimiento de primavera, que llega hasta aquí, y un crecimiento de verano, que son los laterales. Y nosotros vamos a coger la hoja de la tercera o cuarta hoja del brote del centro, y a partir de ahí tomamos nuestra muestra de hoja y vamos a saber cómo está mi finca de nutrientes.
Y estos son los datos, los nutrientes de referencia que utilizamos aquí en el sur peninsular y que no están funcionando en el cultivo del aguacate. Nos fijamos sobre todo en los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio importante para la calidad y los micro que ahora vamos a ver. Bueno, en cuanto al nitrógeno, hemos dicho que tenemos que mantenerlo con unos niveles foliares entre 2 y 2,2, incluso 2,3 podríamos andar bien, mejor 2,3 que 1,9, y podemos estructurar el año en estos porcentajes de aporte, que sería primavera importante más o menos un 30%, durante el verano hasta noviembre un 50% y en diciembre o enero o diciembre y enero un total de un 20% de nitrógeno aportado. Las cantidades no las pongo porque son tan cambiantes que son una barbaridad poner cantidades, porque estamos hablando de fincas en las cuales se aportan 50 unidades de fertilizante de nitrógeno y otras que se aportan 200 unidades de fertilizante de nitrógeno. Entonces, el conjunto de nuestra finca nos determinará las cantidades de nitrógeno que tenemos que aportar, que para eso ya habrá un técnico que evalúe. En cuanto al fósforo, nos encontramos, el aguacate es un árbol que demanda poco fósforo, tiene poco consumo de fósforo, de hecho, normalmente no se aportan muchas cantidades de fósforo y, excepcionalmente, nos encontramos algunas fincas con problemas con deficiencia. Yo llevo 20 y tantos años en TROPS y creo que he visto 2 fincas con deficiencia de fósforo. Esta es la foto de la literatura, que nos dice que es deficiencia de fósforo, y estas son una finca en la zona de Málaga, la zona de Coín, que vimos algo de deficiencia de fósforo. El potasio sí que es importante en el cultivo del aguacate, demanda prácticamente al mismo nivel del nitrógeno. Ojo con el potasio, porque muchas veces abusamos de él para intentar engordar la fruta, y ojo con el potasio porque es antagonista del zinc, del cobre, del hierro y del manganeso, y el zinc juega un papel fundamental en el cultivo del aguacate. Estas son las referencias de bibliografía de deficiencia de potasio, y esto es la única finca que yo he visto con deficiencia de potasio, el único árbol en una finca que yo he visto en mi vida con deficiencia de potasio, porque le hicimos un análisis y vimos que tenía deficiencia de potasio. Y estos son algunos síntomas que se muestran en fruto, que ojo, que se puede confundir con frío, con incidencia de frío. Aquí entra el calcio. El calcio yo creo que es clave a la hora de producir aguacate, porque interviene mucho en la calidad del fruto. Y si estamos hablando de que queremos destacar nuestro fruto en el mercado europeo por calidad, la nutrición con calcio es fundamental. ¿Dónde tenemos que mantener los niveles foliares? Entre 1 y 3. Si es por encima de 3, mejor. El 1 yo lo descartaría. Yo me iría a niveles foliares de 2,5 a 4 o 4,5 que nos estamos manejando en muchas fincas. El tema del antagonismo es importante porque bueno, el potasio, cuando abusamos mucho de potasio, el calcio es difícil nutrir, y la aportación la hacemos en primavera porque el calcio es un elemento que tiene dificultades de movimiento, dificultades de penetración en la planta y en el fruto, y solo se produce en los primeros estadios de desarrollo del fruto, desde que cuaja hasta unos pocos días después, con lo cual las aportaciones de calcio las hacemos en primavera, ¿vale? Los síntomas de deficiencia de calcio yo jamás lo he visto en hoja, pero las referencias bibliográficas nos dicen que son muy parecidos a las fitóptoras, que son árboles con hoja pequeña, empieza a tirar hojas y se queda como el árbol transparente, empobrecido, y son síntomas muy parecidos a las fitóptoras. Y en fruto sí que lo vemos porque esto es muy habitual en España y en Portugal, en la península ibérica, es muy habitual encontrarlo en el fruto del aguacate, que es el pardeamiento gris, que está provocado por una descompensación de la nutrición, ¿vale? Es importante que nuestro análisis foliar esté lo más compensado posible, que no haya elementos muy altos, otros muy bajos, porque al final todo redunda en la calidad y en la producción final. Otro elemento importante en el cultivo del aguacate es el hierro, en el cual intentamos mantenerlo en torno a entre 50 y 200 partes por millón. Normalmente es un elemento que, aportando quelato de hierro, lo mantenemos bien. Estamos aportando cantidades de entre 4 y 8 kilos de quelato de hierro en zonas de pizarra, suelos que drenan bien, y en suelos calizos, muy calizos, para evitar la clorosis. Nos estamos yendo en algunas fincas hasta 20 o 25 kilos por hectárea y año. No podemos confundirlo con falta de oxigenación en el suelo o exceso de humedad, ¿vale? O deficiencia de aplicación de nitrógeno, ¿eh? Son síntomas muy parecidos.
El zinc es otro de los elementos importantes. Si tuviéramos que poner un nivel de escala de importancia, el nitrógeno y el potasio son importantes, pero detrás probablemente vaya el zinc. El zinc, tener un buen nivel de zinc en el aguacate no es fácil y cuando no tenemos buen nivel de zinc, hay bibliografía que lo relacionan muchísimo con la rama seca, que antes ha hablado Eva, y con incidencia alta de enfermedad. Entonces, esto sí que se ve habitualmente en campo. Esto es una foto, todas las fotos que estoy presentando son nuestras, menos las de la biografía. Esto es una foto de deficiencia de zinc. En fruto, lo que vemos es que el fruto es totalmente redondo y las hojas lo que se hacen es pequeñitas y arrugadas y como muy rígidas, ¿no? Las toca y se parten, ¿no? El boro, que es otro elemento importante, se manifiesta habitualmente en hojas de esta manera. Se producen unos boquetitos que algunos agricultores confunden con que tienen alguna plaga y demás. No es una plaga, es el boro. También podemos confundirlo en alguna finca que hay mucha incidencia de viento, que se produce una rotura de hojas y no debemos confundirlo con el boro, pero bueno, el boro al final se producen estas hendiduras dentro de la hoja y si fuera viento sería más por los laterales. Entonces, esto es una manera clara de ver la deficiencia de boro porque se ve habitualmente en el campo. Y en el fruto se manifiesta normalmente con el pedúnculo que se inserta al lado. Cuando un aguacate con buen nivel de boro está el pedúnculo arriba y cuando va bajando se va insertando al lado. Y esto también ocurre habitualmente que se produce en los primeros desarrollos del fruto, que se pone el fruto tiene una hendidura aquí en el centro. ¿Cómo podemos nutrir con boro? Por el riego va fenomenal, es fácil de subir los niveles de foliares y con aspersión, sobre todo en la época de floración, hacer tratamientos foliares con boro también nos ayuda bastante a mejorar la nutrición de boro, que tan importante es durante la floración y cuajado del fruto, con lo cual el boro es un elemento importante para eso. El cobre es otro elemento de los cuales también tenemos que tener cuidado en la nutrición. Los niveles recomendados son de 5 a 15 partes por millón. Cuidado porque el cobre nos pasamos muy rápido, es un elemento difícil de controlar y la deficiencia de cobre normalmente es un abarquillado de hojas que podemos ver aquí en algunas fotos que están muy abarquilladas. Y importante, las toxicidades. Hemos hablado de nutrición, hemos hablado de muchos aspectos. Cuidado con las toxicidades porque en el aguacate durante toda la tarde hemos estado hablando de cuajado, de cómo mejorar el cuajado, de cómo regar bien. El aguacate tenemos un periodo crítico que es la floración cuajado, que es el que hemos pasado ahora mismo. Ahora empiezan muchos agricultores a decirte se me está cayendo la fruta y es probablemente en un porcentaje muy alto es porque no han regado bien, ¿vale? Esa es la clave. Y una vez que tenemos la floración y tenemos el cuajado de fruta, a partir de aquí todo lo que hagamos mal son pérdidas de fruta, que ese es nuestro problema en la península. Es decir, la diferencia que tenemos con otros países como Perú es que en Perú tienen temperaturas máximas de 26 grados, temperaturas mínimas de 16, más o menos, se manejan en este rango de temperatura, con un suelo de arena, con dotaciones de agua de 12.000, 14.000 metros cúbicos, ¿vale? Y nunca el árbol tiene estrés. Es un árbol que está perfecto. Aquí nos encontramos un aguacate que tenemos una primavera que las temperaturas oscilan de temperaturas de 30 y tantos grados, porque hace 2 semanas hemos tenido 30 y tantos grados con humedad relativa por debajo de un 20%. Eso es imposible para el aguacate. Nos encontramos con veranos en los cuales hay días que tenemos temperaturas cerca de 40 grados. Después nos encontramos con frío en invierno. Es decir, todos estos aspectos nos van restando fruta, que ese es nuestro problema para cultivar aguacate en la península, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar es también las toxicidades, es decir, cuidado con los abonados y cómo aportamos los abonos, porque se nos producen, pues ahí veis un gotero con la capa salina que tiene alrededor. Esto es una finca en la cual se han estado haciendo riegos con agua con conductividad alta, ha tenido un poco de agua y ha podido hacer algunos riegos de lavado. Y mira cómo se ven aquí las exudaciones de sales. Aquí vemos hojas totalmente afectadas y árboles totalmente quemados. Cuando en otoño se producen las primeras lluvias, hay que tener mucho cuidado con la fertilización y hay que regar. En septiembre y en octubre, cuando se producen las primeras lluvias, hay que seguir regando porque se produce una movilización de nutrientes y hace que se metan en el bulbo mojado las sales y se quemen toda la hoja. Entonces, es importante en otoño controlar muy bien el riego. Como veis, al final mi charla va rondando siempre en torno al riego porque
estoy convencido que es la clave del cultivo del aguacate. Y bueno, y eso es todo. Y otra clave del aguacate es la polinización con la abeja. Tenemos que cuidarla y tenemos que dar tratamientos que no afecten a la abeja porque son nuestras amigas y tenemos que cuidarlas siempre. Bueno, pues, obrigado. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta? Alguma questão? Nada. Não?